Quiero compartir con ustedes que están allí en este momento, siguiendo la señal de este prestador de servicio, un dato histórico muy importante. En 1948 se produce el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán en Colombia, sí, exactamente en Colombia, el mismo país donde hace muy poco tiempo se acaba de celebrar un plebiscito para aprobar o desaprobar el acuerdo de paz firmado entre el gobierno que preside Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, EP, Ejército del Pueblo. Este acuerdo, muy significativo, muy importante, no solo para Colombia, sino para todos los países de nuestra América, al momento de ser refrendado en la votación popular, no sé si ponerle comillas, aparece victorioso el no, es decir, no se acepta que la paz en Colombia siga avanzando. Y eso ha permitido que mucha gente diga, los colombianos están en contra de la paz en su país. Son años de lucha, años de guerra civil, y todo esto lo maneja muy bien nuestro invitado del día de hoy, que es Juan Carlos Thanos. Juan Carlos, bienvenido. Juan Carlos vive en Venezuela hace muchos años, 13 años aproximadamente tiene viviendo en el país. Juan Carlos tiene además un movimiento, una organización en nuestro país que se llama Colombianos y Colombianas en Venezuela. Y por supuesto, como conocedor de este tema, queremos que conversemos, Juan Carlos, las precisiones y las imprecisiones sobre esta guerra civil y cuando se dice los colombianos votaron en contra de la paz. ¿Cuál es tu opinión particular sobre este tema? Gracias, Iván, por la invitación. Bueno, el pueblo colombiano podría tener hoy un análisis distinto de lo que significa la paz. 6 millones votaron por una paz comprometida con la guerra y otros 6 millones votaron por una paz comprometida con la paz en la terminación de la guerra. Son lecturas que hay que hacerlas para entender lógicamente que mucho más allá del resultado electoral existe una población manipulada, existe una población que llegó a las urnas con los procesos infecciosos que hacen las más medias, los medios masivos de comunicación. En ese orden uno tendría que señalar muchísimos indicadores para eso. ¿Por qué se llega a la refrendación de los acuerdos? Porque se pudo haber establecido una negociación con la FARC y como en otrora hicieran gobiernos, no habría necesidad de consultarle al constituyente primario. Los acuerdos de paz de 1954 con el gobierno Rojas Pinilla no necesitaron referenciada aprobación de la población colombiana. Los acuerdos preliminares con la FARC en el año 82, 84, 86, 82, 86, donde le dio surgimiento a la Unión Patriótica, no necesitó ser consultada. ¿Por qué? Porque hay instrumentos en la legislación colombiana que facultan al Ejecutivo para eso. La negociación con el M-19, Iván, tampoco tuvo que ser consultada. La negociación con el EPL en el año 90-91 tampoco se consultó. La del PRT, la del Quintín Lame, la de la Unión Camilista Ejército de Liberación Nacional, la de las milicias del pueblo y para el pueblo, la del Valle de Aburrá, nunca fueron sometidas a consulta popular. Ese argumento, Juan Carlos, y disculpa que te interrumpa, ese argumento significa que el referendo popular el plebiscito, como se denominó este último, es innecesario. La consulta popular no se necesitaría para llegar a acuerdos de paz. En términos legales, no es necesario, no había sido necesario, pero justamente uno de los puntos en la negociación es el sexto, que es la refrendación popular. Porque además la guerrilla y la FARC le hemos leído que han estado abogando y proponiendo una Asamblea Nacional Constituyente como mecanismo para refrendar los acuerdos. Sin embargo, cuando va uno al quinto punto, que es el tema de víctima, pasa al sexto, se da cuenta que encuentra como sexto punto refrendación de los acuerdos. Y el presidente Santos determina que por la majestad desde el Ejecutivo, lo más conveniente es un plebiscito, porque es el que él puede solicitar en su gabinete, lógicamente, ¿no? La Corte Constitucional dijo, el umbral va a ser 4.536.000 electores, pero si él no supera, si él sí consigue el umbral
y el no supera ese umbral, no habrá razones jurídicas para sostener los acuerdos, que es lo que ha ocurrido, ¿no? Esas razones jurídicas están fundamentadas. Si se saca una mayoría que no está de acuerdo con lo que se ha sometido en aprobación, debe entonces reconsiderarse. Pero la misma Corte Constitucional esgrime que el presidente, el Ejecutivo, queda con facultades para volver a llevar a su escenario político natural, que es el Congreso, la aprobación, o por consiguiente lo puede hacer. Simple y llanamente es un documento entre la guerrilla de la FARC y el gobierno del presidente Santos, firmado por él, porque hay una normativa que lo faculta a él para hacer acuerdos con grupos que se hayan levantado en armas. De hecho, de esa misma experiencia, las hemos señalado las anteriores, pero las más recientes, la negociación del paramilitarismo, sin querer igualar, pero es por producto de, digamos, de la normativa, facultó al entonces presidente Álvaro Uribe para ello. Ese es un componente importante a considerar, a tener en cuenta hoy frente a los resultados de la contienda. No ganó el sí, el no se volvió un referente. ¿Cómo lo consiguieron? Eso es parte de otro análisis, pero la realidad es que quienes votaron por el sí fueron los pobres, los excluidos, los que viven la guerra, las víctimas, los desplazados, los familiares de los desaparecidos. Cuando usted observa el mapa, se da cuenta que quienes votamos o votaron en Colombia fue la periferia. Votó La Guajira, donde los niños mueren de desnutrición, donde hay un acumulado histórico de desatención del Estado colombiano, pero fue La Guajira, fue el Cesar, fue Magdalena, fue el Atlántico, fue el departamento de Bolívar, fue Sucre, fue Córdoba, fue incluso en una puntica aquí el Urabá antioqueño, que es el departamento de Antioquia, pero ese Urabá antioqueño tiene desarrollo del conflicto desde los años 70. Ahí hay influencia de guerrillas y de estructuras paramilitares y el Estado que asume como una política suya el paramilitarismo. Pero luego votó toda la costa pacífica a favor del sí. Y luego vota todo, o sea, cuando uno ve el mapa se da cuenta que toda la periferia le votó. ¿Dónde gana el no? Grandes ciudades que en Colombia son cerca del 87% de la población. Fíjate una cosa, Juan Carlos, estamos hablando de un tema legal y de un tema de estadísticas, de temas numéricos, ¿no? Hay el compromiso con la gente, de la gente que a veces necesita explicarse los temas mucho más allá de esos datos estadísticos y mucho más allá también de los aspectos legales que además las venezolanas y los venezolanos los leemos desde acá con una legislación diferente a la colombiana. Vamos a interrumpir para identificar la señal del canal y vamos a seguir conversando sobre este aspecto. Continuamos conversando aquí con Juan Carlos Thanos sobre los temas que tienen que ver con la paz en Colombia, el plebiscito que se acaba de realizar hace poco. Y habíamos quedado con una pregunta, con una interrogante que tiene que ver con el tema de las estadísticas y con el tema de la legalidad. Pero hay otro que es mediático y que se maneja en Venezuela y se maneja por el mundo entero, que lo que ganó, dicen algunos, fue el uribismo, dicen algunos sectores, ¿no? Es decir, que ganó el paramilitarismo, ganó el narcotráfico, etcétera, ¿no? Pero hay otros que también con intereses muy específicos dicen que ganó quienes rechazan a unos asesinos como lo son los integrantes de la FARC. ¿Cuál es tu visión sobre ese tema, Juan Carlos? O esos temas, porque son temas complicados. Bueno, primero, en términos de población, quienes están asqueados de la guerra, histórica además, salieron a votar. Colombia y este continente ha vivido en guerra permanente, más en Colombia, que se ha desarrollado una dictadura civil prolongada además en el tiempo. Pero hay que recordar que nuestra confrontación no es justamente a partir del 9 de abril del 48. Esa confrontación, que es un referente importante, que además algunos historiadores han llamado el periodo de la violencia, y que además el Centro de Memoria Histórica no tiene en cuenta esos primeros 300.000 muertos de entre el 48 y el 58. Ellos recogen un poco a partir del 58 y hasta el año 2012 para dar unas cifras que son interesantes, pero faltaría acumularle justamente
una estadística interesante. Antes del 48 también en Colombia se desarrollaron ya asesinatos selectivos de liberales. El pueblo liberal era asesinado en las regiones apartadas por los conservadores. El detonante internacional fue Jorge Eliezer Gaitán, un referente interesante en la historia, pero además, a partir de allí, la sociedad colombiana, la oligarquía que ha administrado la sociedad colombiana, terminó asesinando a Jaime Pardo Leal, a Bernardo Jaramillo, a Carlos Pizarro León Gómez, a Luis Carlos Galán, y terminó asesinando a un conservador, a Álvaro Gómez Hurtado. Es decir, se asesinan a 6 candidatos presidenciales, y eso muestra entonces unas raíces de las confrontaciones. Nosotros hemos tenido, a partir de 1821, en ese siglo tuvimos 8 guerras civiles, pero incluso algunos historiadores se aciertan en decir que en ese periodo se vivieron 77 revueltas locales, otros hablan de 23 con algunas estadísticas puntuales, pero mucho más atrás te decíamos que antes de la llegada de los españoles ya teníamos confrontaciones. Lógicamente eran otros tiempos, otros métodos, no estaban las bombas inteligentes, no había la guerra teledirigida, pero ya el Cusco estaba enfrentado con Quito, ya Tunja estaba enfrentado con Bogotá, ya México estaba enfrentado con Tlaxcala, y eso lógicamente lo ubica uno en el contexto para terminar en unos comicios locales donde hay ganadores y perdedores, pero el gran perdedor en estos resultados es el pueblo colombiano, porque quien votó por el no, yo estoy seguro y convencido que no tiene claridad frente a lo que es la guerra. ¿Son víctimas de la mediática, sí, crees? Claro, estrictamente, porque además, si alguien aprovechó el ejercicio de los 15 minutos que le dedicaban en las horas pico al no, el canal Caracol y RCN en Colombia, fue justamente Centro Democrático. Centro Democrático, en cabeza del senador Álvaro Uribe, jugó en la cosa mediática, porque además hay unos intereses. Aquí realmente uno dice, el senador Uribe logró meterse en la contienda, sí, porque estaba por fuera de los acuerdos. Hoy ya está dentro de los acuerdos. Que establezcan las negociaciones un poco más adelante, no lo tendríamos claro, pero es uno de los ganadores. ¿Quién gana? Centro Democrático logró meterse entre los dos responsables de la negociación. Gana el presidente Juan Manuel Santos. ¿Por qué? Porque enfrentado a Centro Democrático necesitaba derrotar a la FARC en términos electorales. El presidente Juan Manuel Santos hizo un desarrollo estadístico y repartió responsabilidades pensando en que podía ganar con un margen muy corto, máximo 500.000 votos, 600.000 votos de diferencia, 300.000 votos, porque eso le iba a impedir a la FARC llegar con un creciente resultado electoral a la coyuntura del 2018. Entonces jugó a que pudiese ganar con un margen muy estrecho, pero además intentaba darle la primera derrota electoral a la FARC. ¿Por qué? Porque si el sí saca 18, 19, 20 millones de votos, eso va a ser una cosa multiplicadora en el año 2018. Y Santos, aunque ya no va a ser candidato en el 2018, ya no puede, le interesa dejar la derrota de la FARC en términos electorales y consumar una alianza entre vicepresidencia actual Germán Vargas Llera, que es candidato a la presidencia en Colombia en el año 2018, con posturas mucho más radicales que las del Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez, y con posturas mucho más radicales y negociadoras que las del presidente Juan Manuel Santos. Es decir, esto es una amalgama de utilidad para Santos, para el senador Álvaro Uribe. Incluso yo creo que esto va a refrescar en el escenario de las negociaciones la posibilidad, en manos de la FARC, una ganancia es que se puede articular con los otros factores sociales, incluido el uribismo, ya eso puede ser sujeto de discusión, la posibilidad de la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, que pudiese resultar del fracaso electoral de los comicios anteriores en una posibilidad de vincular, ya no a través de un plebiscito, sino de una Asamblea Nacional Constituyente, esos 5 puntos que se acaban de negociar. Pero además, como lo ha señalado la canciller colombiana María Ángela Holguín, la
respuesta está en manos de la FARC. Yo creo que la FARC debería en este momentico aprovechar la coyuntura. ¿Para qué? Para renegociar. O sea, si hay que vincular al Centro Democrático el proceso de negociación, no va a ser para desmejorar lo que está negociado. Además, lo que está negociado podría dar el resultado de una revolución, digámoslo así en esos términos, sin necesidad de tocar el establecimiento. Si se logra implementar el primer punto de los acuerdos, que es reforma rural integral, yo creo que hemos avanzado muchísimas décadas de ese ostracismo que se tiene en la reforma rural integral en Colombia. Entonces creo que hay que aprovechar esto para replantearse. Lo que sí es importante y debe aprovechar el pueblo colombiano es cada uno de los segundos que se están perdiendo hoy en la construcción de la paz, que además se necesita. Eso que se iba a hacer con la FARC, los acuerdos, es la primera iniciativa para arrancar el post-conflicto, post-acuerdo más bien, pero las acciones por la paz tienen que ir mucho más allá. Salud, educación, vivienda, trabajo, que es un tema que había que también compararlo con el tema venezolano. Cómo esos acuerdos, los alcances de los acuerdos van a reducir los flujos migratorios de Colombia hacia Venezuela, y cómo Venezuela no va a entender que la dinámica económica que no está en discusión en los acuerdos lo va a afectar indiscutiblemente a la economía venezolana, toda vez que Colombia va a seguir dependiendo del gran desarrollo económico venezolano. Quisiera que eso lo siguiéramos conversando después de una interrupción que vamos a hacer para identificar a este prestador de servicio. Hay muchas cosas entre los planteamientos que tú haces que me parece que es importante retomarlos para dejarlo con más claridad, porque ya vamos para el tercer segmento, que es el último de este espacio donde tú eres el invitado el día de hoy. Pero sí quisiéramos que recogiéramos, Juan Carlos, con precisión algunos elementos que tienen que ver con la FARC, con el planteamiento del uribismo, con los planteamientos del presidente Juan Manuel Santos y con las posibilidades reales de paz. La paz quedó enterrada en las urnas el día del plebiscito, o esa paz tiene todavía posibilidades de concretarse, de llegar a algo, de alcanzar algún camino de resolución. Vamos a conversar de esto al regreso. Seguimos conversando con Juan Carlos Thanos. Él preside, dirige, coordina una agrupación en Venezuela que se llama Colombianos y Colombianas en Venezuela. Y estamos reflexionando sobre los temas que tienen que ver con la paz en Colombia. Algunos de ellos vinculados con el reciente plebiscito que se celebró para avalar o no los acuerdos de paz firmados entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Hay preguntas que quedan en el aire, hay preocupaciones que quedan en el aire, hay algunas que se ven desde el interior de Colombia, pero hay otras que, como tú bien decías en el segmento anterior, repercuten hacia Venezuela y hacia toda nuestra América. Quisiera que habláramos un poquito de esas repercusiones también, Juan Carlos, porque estamos llegando al final de esta conversación, y quisiera que viéramos si realmente lo que está ocurriendo allí, en este instante, en este momento histórico de la paz de Colombia, nos abre perspectivas de una paz verdadera, de una paz duradera, o simplemente estamos con el juego trancado. ¿Cómo ves tú la realidad? Yo creo que hay aprovechamiento al máximo, independientemente de los resultados en términos electoral. Hay unos niveles de conciencia en una población, y hay que partir de que si bien a 22 millones de colombianos les importó poco lo que estaba en juego en los comicios, una franja importante decidió salir. 13 millones deciden salir para definir ellos, y de eso la mitad, menos 50.000 votos, decide que se quede la construcción de la paz. Esta coyuntura es vital en el sentido que, insisto, puede permitir renegociar puntos clave. Puede renegociarse una mirada al tema de la justicia transicional. El expresidente Uribe lo que está pidiendo frente a eso es que haya inmunidad frente a los militares colombianos. ¿Por qué? Porque tiene algunas consideraciones, pero no ha hecho claridad frente a los ejercicios históricos en el mundo de negociación. Una guerrilla que tiene una geografía, un pedazo de la geografía colombiana controlada, que además tiene 52 años de experiencia, no va a negociar por curules el desarrollo de un ejercicio estando presos sus cuadros o sus dirigentes, ¿no? Obvias razones tenía el presidente Juan Manuel Santos cuando afirmaba que había que ceder de todos lados para acabar la guerra, porque ahí el objetivo final es terminar la guerra, ¿no? Terminar la guerra le implica a la FARC tener la posibilidad de hacer
ejercicio político electoral, pero también a la oligarquía y a las transnacionales colombianas les permite entrar a zonas donde históricamente no han podido llegar porque está la guerra en desarrollo. Y esas zonas son donde van a apropiarse del coltán, del oro, las esmeraldas, todas las riquezas. Entonces hay un sector que gana y tiene que ceder, y un sector que gana que también tiene que ceder. Donde no se encuentra la posibilidad de organizar realmente la incisión es en el lado del centro democrático, porque ahí hay, digamos, estaríamos frente a un análisis jurídico de si esos delitos de lesa humanidad, que además están ya comprobados en el senador Álvaro Uribe Vélez, como es el desplazamiento interno, desapariciones forzadas, y que incluso tienen cursos de procesos a nivel internacional, se podrían parar solo con esta iniciativa de paz. O sea, eso sería para la reflexión frente al comportamiento que deberían asumir los voceros. Es decir, hay que mirar lo que se quiere en Colombia con mucha mente fresca que permita consensuar. ¿Cómo se va a discutir si hay que renegociar desde la guerrilla de la FARC, discutir el modelo económico? Yo creo que como eso no lo discutieron en primera parte de los acuerdos, yo creo que ese podría ser un tema para discutir en esta primera etapa. Así como se trabaja el tema de la justicia, yo creo que también podrían incluir temas de ese calibre. Ahora, esto que está viviendo la sociedad colombiana, el pueblo colombiano hoy, tendríamos que tenerlo mucho más claro frente al Ejército de Liberación Nacional y la guerrilla del EPL que aún están en armas en Colombia. Además, recientemente declararon un paro armado, el Ejército de Liberación Nacional. Hace poco hubo dinamitaron los oleoductos petroleros, y eso tiene que ver justamente con unas acciones de guerra. ¿Qué se le puede ofrecer a una guerrilla que aún se queda en el monte y que no ha alcanzado a llegar a La Habana para sus negociaciones, o a Ecuador, por decirlo de esa forma, frente a esto que se está viviendo? Es decir, lo que van es a generar mayores celos, mayores temores frente a la posibilidad de acordar. La sociedad colombiana hoy debe determinar si le apuesta a seguir siendo parte de esa historia violenta con los 8.700.000 víctimas del conflicto, los más de 7.300.000 desplazados, los más de 70.000 desaparecidos, los cerca de 34.000 niños vinculados al conflicto en los últimos 10 años, o por consiguiente decide construirse y dejarle a las generaciones siguientes una sociedad que proyecte la paz en los próximos 30 años, porque estos acuerdos no son para que la paz llegue mañana. La paz debe ser mucho más integral en salud, en educación, en vivienda, en puestos de trabajo, y a partir de eso es cuando uno puede pensar que en los próximos 30 años empezamos el esfuerzo final para dejarle a la sociedad un componente de paz. Ya para cerrar, Juan Carlos, en unos elementos muy puntuales, ¿qué tiene que poner cada quien para conseguir esa paz? Nuestro Ali Primera decía, frente al rezo, hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. En Colombia, ¿qué hace falta? Por ejemplo, colombianos y colombianas en Venezuela, ¿qué aporta o qué debe aportar para contribuir a la paz de Colombia? Y con eso cerramos de una manera puntual. Todos debemos hacer nuestro aporte. La Asociación de Colombianos y Colombianas en Venezuela y el Movimiento Bolivariano de Colombianos y Colombianas por la Paz va a elevar el próximo martes en rueda de prensa una solicitud a Naciones Unidas para que haya una intervención más directa frente al acontecimiento colombiano. Le va a pedir a la Unión de Naciones del Sur, UNASUR, que se vincule de manera mucho más directa y que haga una intervención frente al ejercicio de la paz en Colombia. La paz de Colombia es tan importante para el desarrollo ya no solo de Colombia ni de la región, creo que es un referente para la humanidad. ¿La paz es posible? ¿No está enterrada en las urnas del plebiscito? No, la paz es posible construirla, y creo que el plebiscito, la pérdida del plebiscito es un elemento positivo para poder construir la paz. Muchísimas gracias, Juan Carlos Tano. Gracias por estos aportes que realmente ofrecen una posibilidad de comprender mejor la situación que se vive hoy en Colombia en busca de la paz, que de alguna manera es la búsqueda de la paz también para Venezuela, la búsqueda de la paz también para nuestra América. Gracias, Juan Carlos, por habernos acompañado en el día de hoy y por habernos dado estas reflexiones tan interesantes. Vamos a seguir trabajando como nuestro Ali Primera para construir la paz mucho más allá de los rezos, mucho más de los acuerdos en mesas de negociaciones y mucho más allá de los plebiscitos, en las acciones cotidianas, ¿verdad?
Muchas gracias a ustedes por estar allí.